saludo a todas las personas que están allí presentes, como también a las que hicieron posible mi vinculación a ustedes, especialmente a Sofía, que ha estado detrás de toda la cosa técnica, y a el doctor José Francisco Puelles Raz. También fue un vínculo importante en esta invitación. Dicho esto, hechos los saludos, los reconocimientos a los que han permitido esto, vamos a entrar en materia. He preparado una exposición un poco de una hora 10 aproximadamente, donde voy a abordar distintos puntos en relación a los 50 años de conmemoración o de recuerdo del presidente Salvador Allende de la Unidad Popular. Está dado hoy día en un contexto político bastante especial, y este contexto político de hoy día se explica por otro fenómeno, con otro hecho político, por otra inflexión política que aconteció hace 4 años atrás, en octubre del 19, en que la sociedad chilena inició un proceso de rebelión, de protesta, de insurgencia en contra del modelo neoliberal, contra la dominación neoliberal, en contra de la hegemonía neoliberal que se había constituido en Chile en una estructura pesada que ya tiene más de 45 años, porque se puso en marcha inmediatamente del golpe de Estado. Es decir, la sociedad chilena es consecuencia de lo que es el golpe de Estado y el derrocamiento del Salvador Allende. Lo importante es señalar este acontecimiento del 19 porque fue el gran levantamiento en contra de la dominación neoliberal que abrió la posibilidad de pensar que en Chile, después de 40 o 45 años de dominación neoliberal, podía terminarse con ese modelo de dominación que se instaló en Chile como producto del golpe. Sin embargo, las vicisitudes políticas que darían para otra charla han hecho posible de que en Chile se desarrolle a partir del año 21, 22 y 23, ¿cierto?, una arremetida, una restauración neoliberal, neoconservadora, que ha puesto a esta conmemoración de los 50 años en una situación bastante compleja y difícil, porque lo que ha predominado hoy en día, en los últimos meses, previo a este 11 de septiembre, ha sido por parte de la derecha dos situaciones, o de parte de los grupos dominantes, o los dirigentes, o las clases dominantes, dos situaciones acompañadas, ¿cierto?, por una campaña sistemática de los medios de comunicación. Están en manos también del capital. Una, que es la negación de los hechos ocurridos durante el golpe de Estado, pero no así la violación de derechos humanos, y al mismo tiempo una justificación permanente por parte de la derecha de responsabilizar a las izquierdas chilenas del golpe de Estado. Es decir, quien tuvo la culpa de que se produjera este evento en septiembre de 1973 ha sido, cierto, la propia izquierda chilena que triunfaba en septiembre del año 1970. Ahora, esta justificación y negación tiene que ver con este contexto de temor que se produjo por el levantamiento insurgente de la rebeldía popular y ciudadana del 19, que puso en jaque a toda la dominación neoliberal. Después de tanto tiempo se pensaba que no había condiciones políticas para hacer efecto. Entonces la reacción es volver a desprestigiar, volver a invisibilizar lo que era el proyecto
político de la Unidad Popular en 1970 para colocar como centro de la cuestión no el proyecto socialista de Salvador Allende, sino que la cuestión de la democracia. Y hoy día, ¿cierto?, se han hecho diversos actos para plantear de que todo tiene que ser en defensa de la democracia y no necesariamente en defensa o en hacer relevante que el golpe de Estado se hizo contra un proyecto socialista, el proyecto que encabezaba la Unidad Popular. Para entender entonces la Unidad Popular y el golpe de Estado, hay que entender lo siguiente. La Unidad Popular, que era una coalición de partidos de izquierda, de partidos marxistas, como el Partido Comunista de Chile, que había sido fundado en 1921, el Partido Socialista de Chile, el partido al cual pertenecía y militaba y había sido fundador Salvador Allende en 1933, y dos partidos que habían surgido al calor de lo que era la década del 60, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, que era un partido que también se había declarado marxista-leninista a finales de 1969 y comienzo del año 1970, que era una escisión, era una expresión desgajada de la juventud de la democracia cristiana, que era un partido de centro político. Y posteriormente se agrega otro partido que también se desgarra, se desprende de la democracia cristiana, que era la izquierda cristiana, que si bien es cierto no se identifica con la teoría del partido marxista, se reconocía como un partido socialista y marxista en algunos de sus militantes. Y una parte del Partido Radical, del viejo Partido Radical, que había sido fundado ya por el siglo XIX, pero que ahora estaba una parte de esa también adhiere a la Unidad Popular. Por lo tanto, la Unidad Popular era una coalición de 5 partidos donde la hegemonía de esa coalición la disputaban entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Pero esta alianza que se había constituido en 1969 tiene una larga historia. El proyecto de la Unidad Popular no se puede no entender en lo que es el siglo XX chileno y especialmente en lo que es ese periodo de tiempo que va entre 1932 y 1970, es decir, aproximadamente 40 años, en el cual se desarrolla un sistema político que va a ser siempre señalado dentro de América Latina como una de las democracias ejemplares del continente, una democracia muy desarrollada, estable, que a diferencia del resto de América Latina, que tenía una estabilidad política, demostraba una paradojal, ¿cierto?, comparativamente con el resto, estabilidad política. Pero esta democracia que se había constituido allá por los años 1930, con una constitución política como era la constitución de 1925, era una mala democracia. Yo quiero corregir inmediatamente a todos los que han sostenido que Chile tenía una democracia ejemplar a lo largo de este periodo, y era una mala democracia porque era una mala democracia en sentido político, para no referirme a las condiciones o los elementos económicos, sociales que tenía esa democracia, o ese régimen político, o ese momento histórico de la sociedad chilena. Éramos una mala democracia por lo siguiente, porque era una democracia excluyente de muchos sectores sociales que no podían participar electoralmente. Había sectores sociales
yo creo que ustedes ahí en Colombia también han tenido y han vivido situaciones de esta naturaleza, es que donde los ciudadanos podían votar, pero no elegir. Podían votar, pero no elegir. ¿Qué significa aquello? Significa que mucha gente podía, ¿cierto?, participar en procesos electorales, pero estaba maniatado por el cohecho, por la compra de los votos, etcétera. Había una forma de manejar la democracia que hacía que ésta podía tener, ¿cierto?, no elementos de democracia plena y nada de eso. Absolutamente, porque el hecho de votar no significa que tengamos democracia. Hay otras condiciones que permiten, y ustedes como estudiantes de ciencia política lo saben, ¿cierto?, que la democracia requiere de ciertos requisitos, requiere de ciertas condiciones para poder manifestarse, porque no basta con tener elecciones. Hay que tener libertad de asociación, libertad de expresión, de un derecho a voto abierto y inclusive, sin sectores que queden fuera de esta situación, etc. Ustedes conocen a Robert Dahl, ¿cierto?, el politólogo norteamericano que escribió La poliarquía, y él estableció 7 u 8 elementos característicos para poder reconocer la existencia de un régimen democrático. Aplicado estos 8 criterios a la sociedad chilena, o mejor dicho, al régimen político chileno del 32 en adelante, es bastante deficitario en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, había una cosa de contradicción en ese régimen político. ¿Por qué? Porque ese régimen político tenía la característica de tener un sistema de partido multipartidista, polarizados, si ustedes quieren. Ustedes conocen también la terminología de Sartori frente a estas cosas, ¿no? Entonces, el sistema reconocía algo que era muy poco dado en América Latina, un sistema de partido multipartidista, polarizado, pero todos dentro del sistema y todos competitivos entre sí. Una izquierda conformada, como ya lo he dicho, con el Partido Socialista y el Partido Comunista, un centro político representado por el Partido Radical y una derecha política representada por el Partido Liberal y el Partido Conservador, que a partir de los años 30 hacen causa común para confrontar este tipo de elecciones competitivas que se daban al interior de la sociedad. Cabe señalar que ese régimen político que se pone en marcha ya tenía la presencia de los partidos políticos de izquierda. Y los partidos políticos de izquierda hacia la década del 30 conforman la primera unidad política, programática y gubernamental con el Frente Popular. Llamo esto a la atención porque la Unidad Popular no es el resultado de un acuerdo político coyuntural en la década de los 60, sino que es el resultado de un proceso político a lo largo del tiempo. Y la primera unidad entre los partidos es el Frente Popular, que como ustedes saben era una estrategia política para confrontar al fascismo en la década de los 30-40. Y Chile es uno de los pocos países donde el Frente Popular triunfa. Ustedes no tuvieron Frente Popular porque a los finales de los 40 o 50 tienen Frente Nacional, ¿cierto? Pero en Chile hay un Frente Popular que está configurado por una alianza entre el Partido Radical, partido viejo del siglo XIX, y el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Y por qué digo esto también es importante? Porque ahí emerge por primera vez en la política chilena pública Salvador Allende. Porque Salvador Allende, siendo muy joven, va a ser ministro de Salud Pública del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era el candidato que triunfa con el Frente Popular. Pero el Frente Popular en Chile dura poco y se desarma rápidamente, entra en un fracaso, y el proceso de democratización que había abierto posiblemente el Frente Popular el 38 se frena. Se frena por 3 razones. Una,
que no incorpora a los sectores campesinos, les niega la fiscalización campesina. Dos, elimina de su programa el programa de reforma agraria. Y tres, ya en una versión disminuida del Frente Popular, en la década de los 40, el gobierno de González Videla, que había triunfado con el apoyo del Partido Comunista, lo pone fuera de la ley. Y no solamente pone fuera de la ley al Partido Comunista, sino que crea un campo de concentración y el régimen evoluciona, o si ustedes quieren, se pasa de un régimen de democracia excluyente a un régimen de autoritario electoral. Y acá se reafirman las condiciones autoritarias de la sociedad chilena y del régimen, con la exclusión del Partido Comunista y la persecución no solo del comunista, sino también de todas las personas que eran acusadas de violar la ley permanente, la ley de defensa permanente de la democracia, como se llama. O sea, esa democracia ejemplar no es tan ejemplar, porque ya vemos que tiene un campo de concentración donde se recluyen a todas las personas que se acusan de violar esta ley. Y saben ustedes, estimadas y estimados estudiantes, quién estaba a cargo de ese campo de concentración, y por eso lo digo, porque en la historia los procesos son de larga duración y no necesariamente de corta. ¿Quién estaba a cargo de ese campo de concentración? Era nada menos que Augusto Pinochet. Es decir, el que estaba a cargo de velar y de cuidar o custodiar a los presos era nada menos que Pinochet. Pinochet, en una oportunidad, él se jacta en su libro El Día Decisivo, donde cuenta o relata su historia del Estado, de que él le había negado el ingreso a Salvador Allende cuando éste viajó al norte de Chile, a Pisagua, a la de Iquique, ¿cierto? A visitar a los presos políticos. Es decir, ya ustedes ven que ya ahí estaba presente ese sujeto, ese hombre, ¿cierto?, que aparentemente mostraba respeto por las instituciones políticas, pero en el fondo era un hombre que tenía una posición política que ocultaba fuertemente era obviamente contrario a la izquierda. El Frente Popular, ¿cierto?, que fracasa en eso, da origen a este régimen autoritario electoral por las medidas que adopta González Videla, va a producir otro efecto, y este efecto no lo podemos no dejar de considerar el resto de América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina, en ese periodo, también se están dando una serie de procesos importantes, que son los procesos nacional populares. Había surgido en Brasil el Estado de Vargas, en México se había surgido el Estado nada menos que cardenista, o el Estado del PRI, ¿cierto? Este poderoso partido de la revolución institucionalizada que logra, ¿cierto?, establecer un régimen de larga duración, una dictadura perfecta, como lo llamaba en su momento Vargas Llosa, pero era un partido dominante, hegemónico, ¿cierto?, pero que va a desarrollar una política nacional popular en el primer momento nacional revolucionaria, etcétera. Y también está surgiendo más tarde digamos, en Argentina el peronismo, otra forma de populismo. Bueno, ustedes viven también todo lo que es el ambiente político creado a finales de los años 40 con Gaitán, ¿cierto? Ese liberal marxista colombiano, y su muerte, que da origen, ¿cierto?, a una situación bastante difícil en el colombiano, etcétera. Hay una serie de situaciones que lo que lleva entonces a hacer los partidos a apostar por el populismo. Y el Partido Socialista Popular, que había cambiado su nombre como Partido Socialista y pasó a ser Partido Socialista Popular por una serie de divisiones que se produjeron durante la época del Frente Popular,
va a tomar una decisión política de apoyar a un ex dictador, Carlos Ibáñez del Campo, dictador militar que había estado entre 1937, 27 y 31. Allende, aquí es importante, claro, y por eso lo digo, Allende, que había sido dirigente estudiantil y había sido opositor tenaz de la dictadura de Ibáñez entre el 27 y el 31, él dice, no puedo yo apoyar a un dictador. Cosa que ustedes saben perfectamente que en América Latina los dictadores muchas veces después se presentan a elecciones y muchas veces salen electos, ¿no? Eso es una situación que en América Latina es muy compleja, no ha sido del todo explicado ni por la sociología política ni por la politología. ¿Por qué se da este hecho de que los hombres fuertes, los dictadores, puedan volver después a ser electos en el juego democrático? Eso tiene que ver con lo que yo digo, pues son las raíces autoritarias de América Latina, más que de las raíces democráticas. Bueno, Allende dice, yo no acepto eso y por lo tanto me voy. 1951, 52. Me voy. Y me voy del Partido Socialista Popular y fundo un nuevo partido, más chico, el Partido Socialista de Chile, o Partido Socialista de Chile, tal cual, y que hace una alianza con el Partido Comunista en la clandestinidad. Recuerden ustedes que desde 1948 hasta 1958 el Partido Comunista va a estar en la clandestinidad porque estaba prohibido. Y hacen una alianza con el Partido Comunista. Y aquí se constituye la primera candidatura de Salvador Allende. Y en 1952, Allende y ese partido pequeño y un grupo de personas, más los militantes del Partido Comunista, comienzan a idear, comienzan a pensar de que es posible desarrollar una estrategia política que tenga como elemento central la lucha por el socialismo, pero al mismo tiempo que tenga como elemento de reconocimiento que es posible avanzar dentro de la democracia liberal representativa para poder conquistar el gobierno. 1952, es decir, aproximadamente, si no me equivoco, y si soy bueno para las matemáticas, ¿cierto? 18 años antes de 1970. Esa es la vía chilena socialismo que posteriormente Allende va a plantear en el año 1970. Esta es la vía político-institucional. Y es interesante porque en 1952 también es un momento de remesón histórico en América Latina. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en América Latina y especialmente en un país que pocas veces se nombra, pero que hace una revolución en ese momento, que es la revolución de Bolivia, del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, la revolución boliviana de 1972. ¿Qué es lo que se plantea la revolución boliviana? Tres cosas que van a estar incorporadas dentro del programa del pueblo, del Frente del Pueblo del año 50 Allende. Primero, una reforma agraria. El elemento de la reforma agraria, estimados y estimadas, ustedes lo saben bien, es un elemento central en la historia política de América Latina. Las luchas sociales, las luchas de los movimientos políticos populares, campesinos, también urbanos, ¿cierto? Siempre han tenido como elemento central la desestructuración del principal poder de la clase dominante, que son los sectores terratenientes, tienen el control de la tierra y por lo tanto generan a partir de ese poder y desigualdad social. Y los campesinos tienen que obtener tierra para poder salir de estas condiciones. Y el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia se plantea la reforma agraria y la hace.
hace una primera reforma agraria en Bolivia. Segundo elemento que también tiene que afectar al poder de las clases dominantes en Bolivia, que también se lo plantea el gobierno, el programa del Frente del Pueblo de Salvador Allende, que es nacionalización de las riquezas básicas. La nacionalización en Bolivia del estaño, del oro y de la plata, ¿ah? Que son las riquezas fundamentales en ese momento de exportación y de explotación en Bolivia. Y el otro elemento central, la incorporación de todos y todas los sujetos a la vida política, a través de lo que es la extensión del voto universal para hombres y mujeres en Bolivia. Cuestión que también Allende lo plantea en ese programa programa pequeñito del 1950. Es decir, Allende también lee como buen latinoamericano lee en la Revolución Boliviana parte de su programa, parte también de un proceso de emancipación, liberación continental. Creo que eso también es un elemento de que nos tiene que llevar a la reflexión con respecto al proyecto de Salvador Allende. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué recuerdo aquí al tema de Bolivia? Porque este proyecto, con esa intencionalidad, con esa dinámica que logró en Bolivia durante un poco más de tiempo, del 52 al 64, es decir, aproximadamente 12 años de la experiencia revolucionaria del movimiento nacionalista revolucionario, del MRN, marcado por un golpe militar. No es, entonces, lo que quiero señalar es que el golpe de los 70 no es una acción dentro de América Latina, no es una excepción dentro de la región que produce a los grupos, ¿cierto?, o que llevan a cabo los grupos propietarios de América Latina en contra de esos proyectos políticos que buscan, ¿cierto?, constituir una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, solidaria, en camino muchas veces hacia el socialismo. Y eso que el MNR no era y no se planteaba como posibilidad futura el socialismo. Fíjense usted que el año 1964 produce otro estado en América Latina que muchas veces da como elemento de que el primer golpe de estado de la época de los 60 y comienza contra el presidente João Goulart en Brasil. Ese también es un golpe de estado. ¿Y cuál se le acusa a João Goulart de intentar modificar la estructura del poder? Porque también teníamos elemento central, la reforma agraria en Brasil. O sea, tocar el poder de la clase terrateniente brasilera era sí un gran tema y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Lo mismo en otros países de la América Latina. Es decir, eran cambios necesarios para producir un proceso de modernización capitalista incluso, como también un proceso de modernización hacia el socialismo. Pero volviendo al tema de Chile, ¿no? El elemento central que hay que tener presente es que Allende pensó una vía político-institucional en democracia. El 52 se presenta, se vuelve a presentar el 58, 1958. ¿Y por qué el año 58 es importante para que ustedes también lo tengan presente? En esa oportunidad Allende pierde nuevamente, obviamente la otra vez había sacado el 5% de los votos, pero en esta oportunidad el 58 logra el 28% de los votos. Es decir, el crecimiento electoral de Allende es enorme. En este momento ya no era frente del pueblo, sino que era frente
de Acción Popular, el FRAP. 58 reafirma la tesis de que es posible llegar al gobierno para implementar un gobierno popular, revolucionario y socialista, y Allende apuesta en esa vía. Porque en ese mismo instante, en septiembre del 58, pero 3 o 4 meses más tarde, se produce otro hecho que remete a América Latina. Y es el 1 de enero de 1959, cuando los insurrectos de la guerrilla cubana, dirigida por Fidel Castro, Cabildos en Fuego, ¿cierto? El Che Guevara, ganan o llegan, no ganan, sino que llegan a La Habana y destituyen a Fulgencio Batista, que era un dictador, digamos, sin ninguna importancia, pero dictador igualmente, colocado por Estados Unidos allí. ¿Captan? 1959. Revolución del 52 en Bolivia. Desarrollo de la revolución. Revolución del 59 por la vía armada, ¿cierto? En Cuba. Allende establece de que la vía chilena tiene que ser la vía electoral. Cabe señalar que la vía hacia la revolución nacionalista popular de los bolivianos había sido una mezcla de insurrección con elecciones. Ahí está Víctor Tensoro como presidente de Bolivia, ¿no? Entonces, ya en América Latina, a partir del 59, un movimiento al interior de las sociedades latinoamericanas que van a comenzar a surgir guerrillas por todos lados. Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿cierto? Venezuela, bueno, ustedes tenían sus guerrillas y se fomentan otras ahí en Colombia, ¿cierto? En Perú, estamos en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile surgen movimientos políticos que van a identificarse con la vía armada. Y uno de los conflictos de la década larga de los 60 es justamente el hecho de que se disputan dos vías, la vía armada o la vía electoral, para llegar al poder, al gobierno del Estado o de lo que fuera. Allí apuesta por la vía electoral. Y la presencia de la Revolución Cubana en Chile, al menos va a tensionar fuertemente la existencia de los partidos de izquierda, especialmente al Partido Socialista de Chile, el partido del presidente, porque el Partido Socialista era mucho más abierto a recibir influencia política de diferentes experiencias que se desarrollaban en distintos lugares del mundo en aquella época, ¿no? Entonces, la revolución cubana cala profundamente y van a surgir grupos que se van a identificar con la revolución cubana abiertamente y van a tensionar el Partido Socialista para que éste adopte también la vía armada durante la década. Sin embargo, Allende continuaba en su tesis de llegar al gobierno por la vía política. El año 1964 se constituye un hecho fundamental. El año 64, la izquierda chilena, organizada en el FRAP, en el Frente de Acción Popular, como he dicho, sostenía que ganaba la elección. Y esa elección fue a 3 bandas. Habían 3 competidores, si ustedes quieren. No, 3, había 3. Y que se daba la posibilidad de llegar. En un clima epocal, esto es importante también señalarlo, en un clima epocal donde la revolución, la idea de la revolución motivaba a todos los grupos políticos para impulsar dentro de la región. O sea, la revolución en América Latina, y aquí hago un pequeño paréntesis, la revolución en América Latina
se había presentado la Revolución Moderna, se había presentado 3 o 4 veces, se ha presentado 3 o 4 veces. Y cuando digo de la revolución, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando en la revolución como aquel momento deciden tomar el curso de la historia en sus manos, dirigirla hacia algún lugar. Y en esa época, en los 60, la izquierda, hombres y mujeres de izquierda, organizados en partidos, en guerrillas, movimientos, etcétera, van a plantearse la posibilidad de hacer la revolución. La revolución, ya sea socialista, como lo plantea la izquierda, o la revolución que modernice el sistema capitalista. Y en Chile, la idea de la revolución la asume también un partido joven, un partido recién fundado en 1957, 1958, que es el Partido Demócrata Cristiano, un partido que se conforma por jóvenes cristianos, católicos, apostólicos romanos, por decirlo así, bien contundente su condición de católicos, seguidores, la mayoría de ellos de la doctrina social de la Iglesia y, por ende, totalmente partidarios de la reforma que llevó Juan 23 en el Vaticano, ¿cierto? A partir del Concilio Vaticano de ese momento, el Vaticano II. Y ellos asumen algo que se va a llamar así como reforma revolucionaria. Y la reforma revolucionaria estaba ligada a otro católico que había llegado a la presidencia en Estados Unidos. Y ese católico, ustedes saben bien que es John Francis Kennedy. Kennedy había planteado para América Latina un plan de ayuda económica, cultural, política e ideológica que se va a conocer como la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso era una iniciativa del Departamento de Estado norteamericano y su administración de Kennedy, que va a continuar después de su muerte de Lyndon Johnson con menos entusiasmo, pero igualmente la va a continuar, es para contener, y aquí viene el elemento central, para contener el movimiento popular, al movimiento insurgente, al movimiento guerrillero, de contener al marxismo, de contener las luchas de los sectores populares en función del socialismo y, como ellos decían, del comunismo. Es decir, la Alianza para el Progreso era una misión, veámoslo de esta forma, una misión desarrollada por el Departamento de Estado y Estados Unidos para contener el comunismo. Era parte también de lo que podríamos decir la lucha de la Guerra Fría, ¿no? De ese momento. Fíjense que Estados Unidos desarrolla 2 estrategias para frenar al comunismo en América Latina, producto de la Revolución Cubana. Uno es la Alianza para el Progreso, y la segunda es ya más militar, que es la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional también tiene este componente militar y político para contener estos posibles emergencias de movimientos populares que quieran hacer la revolución como lo hizo Cuba. Fíjense que, para que lo tengan y lo anoten, la doctrina de la seguridad nacional tiene su primer éxito militar en 2 golpes de Estado. El golpe del 64 en Brasil y el golpe de Estado del 64 en Bolivia. Están organizados igualmente y apoyados por el Departamento de Estado norteamericano, la CIA en actividades encubiertas.
revolución política que implicaba también la doctrina, este va a través de la Alianza para el Progreso, va a triunfar el año 64 en Chile. El año 64 en Chile gana la presidencia el presidente Eduardo Frei Montalva. Y Frei Montalva es la expresión más acabada de ese proyecto neocatólico, capitalista, de carácter reformador del capitalismo en la perspectiva de modernizar estructuras políticas y sociales para evitar el socialismo, para evitar el comunismo, para evitar la insurgencia popular semejante a la que se había dado en Cuba. Reformas revolucionarias es un cura que le fundado la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile, y ese cura se llama Roger Beckemans. Roger Beckemans es un cura, es un ideólogo de una teoría que se estudia en sociología hasta el día de la teoría. Instituto de la Marginalidad, que crea acá en Chile el cura Beckemans, que era, ¿cierto?, el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social, ILADES, que después del triunfo de Allende en el año 70, Beckemans se va a Colombia. Y en Colombia funda un centro similar. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque Colombia era vista bien como una posibilidad de caer dentro de la influencia cubana, guerrillera y todo. En ese momento estamos en un momento muy importante de lo que era el ejército, la FARC y otro, el ejército de Nacional, etcétera, otro movimiento guerrillero donde estaba incluso Cabildo Torres, ¿no? Que muere dentro de ese periodo, ¿no? Ustedes saben mejor que yo esa historia. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Beckemans ve que no puede frenar el caso chileno, ¿cierto? Porque los cristianos y los católicos de la democracia cristiana, la juventud sobre todo, se vuelven revolucionarios. Ahí sale desde esa juventud que formó el cura Beckemans, surge una de las principales ideólogas y educadoras marxistas de Chile y de América Latina. La ya fallecida, desgraciadamente, socióloga y comunicadora social, que era Marta Harnecker, que escribe un libro que al día de hoy ha sido el libro más editado dentro de América Latina por Siglo XXI Editor, que es Los conceptos elementales del materialismo histórico, siendo publicado desde los años 60, finales de los años 60 hasta el día de hoy. Tiene más de 60 reediciones e ediciones este libro. Es una de las educadoras del pensamiento crítico latinoamericano, la Marta Harnecker. Y salió desde el instituto del cura Beckemans, que fue la que, entre otras cosas, la mandó a estudiar a Francia, a Bélgica, y de Bélgica a Francia, y Marta estudia con nada menos que con Althusser. Entonces, Althusser, o todo el pensamiento althuseriano, es recogido por la Marta en ese libro que acabo de nombrar y en otros, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas, ¿no? Cómo se van produciendo situaciones nuevas. Bueno, el 64 gana la democracia cristiana. ¿Y qué es lo que tiene la democracia cristiana? Se plantea algo muy similar a lo que se había planteado la revolución del 52 en hacer la reforma agraria, la reforma agraria. Y quiero tocar la reforma agraria por lo siguiente,
porque este es el elemento crucial también para entender algunas cosas posteriormente, no solo en América Latina, sino también en Chile. El caso de la reforma agraria supone hacer una modificación del articulado del derecho de propiedad en Chile. Es decir, es tocar la propiedad privada de los medios de producción. Y eso tiene que haber un cambio constitucional. Y Frei Montalva lo hace en 1967. En 1967 se dicta, ¿cierto?, la reforma constitucional que modifica la concepción inviolable de la propiedad privada de los medios de producción y permite a estados chilenos confiscar, expropiar la propiedad, porque la propiedad a partir de ese momento tiene una función social. Y por lo tanto, para poder hacer la reforma agraria, para modificar la estructura de la tenencia de la tierra y por ende del poder de los terratenientes, había que expropiarle lo que les da el poder. ¿Y qué es lo que les da el poder a las clases propietarias? La propiedad. ¿Captan? Ese cambio político va a tener consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque reincorporó a los campesinos a la vida política del país. Los campesinos no podían votar porque tenían que votar por el candidato del patrón. Ahora los campesinos se liberan, comienzan a votar por los intereses de los campesinos, que no eran otros, que podía ser la democracia cristiana como la izquierda. Pero también dentro de ese proceso se inicia la toma de terreno, de fondos, la ocupación, la exigencia de pasar los fondos al área social de la producción. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? Se está minando el poder de las clases propietarias. Las clases propietarias, cuando pierden el poder, es porque han perdido la propiedad o el control de los medios de producción. Eso se incrementa más tarde con el gobierno de Salvador Allende. Y aquí está la clave. Allende llega en el año 70 y agrupado ya no en el FRAP, sino en la Unidad Popular, ¿qué se propone? Se propone nacionalizar el cobre y todas las riquezas básicas. El cobre era el sueldo de Chile, según Allende. 2, expropiar 91 empresas industriales calificadas como monopólicas, profundizar la reforma agraria que había impulsado Frei, nacionalizar los medios de comunicación y especialmente la ITT, que era la International Telegraph Company, Telegraph, algo así, ¿no? Y expropiar todo aquello que constituía una amenaza para los trabajadores. Es decir, Allende se propone afectar al poder de las clases dominantes directamente. Y si ustedes me preguntan, ¿Allende hizo eso durante los 3 años que estuvo en el gobierno? Sí, lo hizo. Nacionalizó el cobre en 1971. Profundizó y terminó con el poder de la clase terrateniente al expropiar todas las tierras posibles durante el gobierno. Estatizó la banca, las industrias. Fíjense ustedes que se da un fenómeno muy interesante. No solamente la industria van a ser estatizadas a las 91 que establecía el programa, sino que a su vez los trabajadores, a través de una organización que se conocen acá en Santiago como los cordones industriales, se organizan y se toma la industria y se inicia una de las experiencias de gestión obrera más importantes que se han desarrollado en los últimos tiempos. 3 años de gobierno popular en ese sentido. Y hay otro elemento que quiero llamar la atención para señalar, ¿cierto?, lo que es el gobierno de la Unidad Popular.
el gobierno de la Unidad Popular no solamente es revolucionario en el sentido de lo que acabo de decir, de quitarle el poder a las clases dominantes a través de la expropiación y la confiscación y la socialización de la propiedad privada, que pasa de ser propiedad se pasa de hecho a la propiedad, que son elementos. Pero hay otro elemento, estimados y estimados estudiantes, que tiene que ver con lo siguiente. Una revolución no solamente es una revolución cuando se toman el poder o cuando se conquista el poder, sino también cómo esa revolución, ese gesto, ese proyecto, ese accionar revolucionario provoca ciertos cambios en la vida cotidiana de los sujetos y sujetas que viven en una sociedad, en la modificación de las condiciones materiales de los trabajadores. Y no solo de las relaciones de producción, sino cómo se cambian las condiciones materiales de los sujetos. Chile era una sociedad pobre, Chile era en esa época una sociedad profundamente desigual, con problemas de vivienda, con problemas de salud, donde Chile tenía la más alta tasa de mortalidad materno-infantil al momento de llegar el gobierno popular al poder. Por eso Salvador Allende, que había sido ministro de Salubridad, se propone, ¿cierto?, y entrega lo que se conoce en Chile como la medida del medio litro de leche. Se entregan millones de kilos, ¿cierto?, de leche a todos los niños y niñas del país, con la intención de mejorar las condiciones de alimentación que tenían los niños en aquella época. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice el ministro, uno de los ministros de Economía de Allende, Pedro Buscovich, un socialista, formado nada menos que en Harvard, en Chicago, en la Universidad de Chicago, donde se van a formar todos los neoliberales posteriormente, o durante el mismo periodo? Buscovich decía, durante ciento y tantos años de vida independiente, el Estado de Chile, o dentro de la sociedad chilena, quien se ha quedado con la plusvalía que producen los trabajadores son esencialmente el capital privado. Y eso ha sido en función de su propia intereses. La propia, la plusvalía, y a los trabajadores se le entregaba casi nada, o nada. Y nosotros vamos a seguir produciendo plusvalía, pero la diferencia sustantiva es que esa va a ser una apropiación social. Nosotros vamos a lograr que la plusvalía, el más valor, lo que producen y generan los trabajadores, los vamos a repartir entre todos. Y eso fue uno de los elementos centrales también del gobierno popular. Logró, ¿cierto?, las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de las clases populares, de los campesinos, de los estudiantes, de mujeres, etc. Y incluso de los sectores de la pequeña y mediana burguesía, que se identifica con las capas medias, también logró hacer una mejoría de ello. Entonces, allí, y el proceso de la Unidad Popular, que tenía muchas contradicciones, muchos problemas, que tenía unas disputas internas muy fuertes entre los partidos, que unos querían ir avanzando más rápido, otros ir avanzando consolidando, dos estrategias distintas, tensiones, problemas. Como en todas las revoluciones, como en todos los procesos revolucionarios, que no hay nada que pueda ser monolítico y único, sino que todo es disputa, todo está en un momento en que los hombres y mujeres de esa sociedad están definiendo su destino. Va a merecer una respuesta por parte de las clases dominantes y sobre todo, no solamente de las clases dominantes, sino también de los sectores
de los sectores y del imperialismo norteamericano. Estados Unidos va a financiar a partir de lo que dice, y han quedado así demostrado a través de una desclasificación de numerosos documentos del Departamento de Estado que prueba que Nixon, Kissinger y el principal dueño de uno de los periódicos más importantes de este país, que es el Mercurio, Agustín Edwards, conspiraron y prepararon el golpe de Estado financiando distintos grupos de la sociedad chilena. O sea, el imperialismo también se sintió herido por esta revolución social. Avanzaba justamente desde lo electoral hacia el socialismo. Fíjate que Allende gana la elección relativa de 1970 con el 36% de los votos. Y en marzo de 73, es decir, a 3 años de todo ese proceso, Allende llega al 44 y tanto por ciento de los votos. Creció 8% entre un periodo y otro. Ningún presidente anterior había sufrido esa situación. Todo lo contrario, los presidentes ganaban con cierta cantidad de votos y después, al momento de las elecciones intermedias, ¿cierto?, no hizo apoyo electoral. El único que creció en apoyo electoral dentro de ese sistema que estaba tensionado por la razón única que era el socialismo que impulsaba Allende, ¿cierto? Logra triunfar, no triunfar, pero logra el 44 que detiene, con el 44% de los votos, detiene el proceso de destitución institucional de Salvador Allende. Entonces, lo único que le quedó al imperialismo, como también a las clases dominantes nacionales y de la clase media, impulsar el golpe de Estado. Y el golpe de Estado, realizado el 11 de septiembre de 1973, tiene el objetivo fundamental de destruir el proceso que Salvador Allende está hablando. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, produce el quiebre de la democracia existente, porque según los ideólogos del Estado, la democracia existente que se había profundizado entre el año 67 y 1973, con la participación inclusiva de campesinos de todos y de todas, y de mayor cantidad de gente participando en esa democracia, había, cierto, lo que había provocado el quiebre del poder de la clase dominante. Y por lo tanto, esa democracia así, una democracia social, una democracia económica, una democracia que superaba la condición de liberal representativa y se transformaba a sí mismo en una democracia subversiva y social, tenía que ser destruida. Y el golpe de Estado la destruyó. Y generó la muerte, el asesinato del presidente, de sus colaboradores, la persecución de miles de chilenos y chilenas, que muchos tuvieron que irse al exilio, otros tuvieron que irse a las cárceles, otros fueron torturados, otros fueron desaparecidos. Hasta el día de hoy hay 1.100, poco más de 1.140 chilenos y chilenas que están desaparecidos y que todavía no sabemos dónde están y por qué y dónde los dejaron. Entonces, ese es el golpe de Estado perpetrado no solo por las Fuerzas Armadas chilenas, sino también con el apoyo norteamericano, pero no solo norteamericano, sino también de diversos gobiernos de la época, como el gobierno de Brasil. El Estado de Brasil presta colaboración directa al dictador. Es más, los grupos represivos del brasilero son los que vienen a enseñar a los militares chilenos cómo a torturar. Es decir, no es solo un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas, es un golpe de Estado que el
sistema capitalista, tanto regional como internacional, lo hacen. Si bien es cierto, uno no puede decir que digamos, la atención que reciben todos los perseguidos por parte de países como Francia, Suecia, como México, como Venezuela, incluso también muchos llegaron a Colombia, etc. No niega el hecho de que esta conspiración contra el gobierno de Salvador Allende no haya sido una movida internacional generada desde el Departamento de Estado y con ese señor que se llama Henry Kissinger, ¿cierto?, que mueve todos los hilos para provocar este golpe de Estado sangriento que nos tira. Y después viene, ¿cierto?, obviamente, la construcción de esta sociedad que emerge a partir de ese momento, que es la sociedad neoliberal que predomina hoy día. Y por eso yo empecé esta charla con esta idea que disculpen. Esta conspiración internacional, yo empecé esta charla con el gran temor que se le genera a la clase dominante el levantamiento popular del año 19. ¿Por qué, estimado? ¿Por qué digo esto? Porque yo he puesto énfasis en la idea de la unidad popular como un proceso revolucionario que afecta a las clases propietarias porque busca, ¿cierto?, confiscar, expropiar el poder de los medios de producción, ¿cierto? Hacerse del poder de los medios de producción, hacerse de la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, en 19, una de las consignas que se levantó durante la revuelta fue justamente terminar con el capitalismo, terminar con el neoliberalismo, la expropiación de todo eso, de la propiedad privada de los medios de producción. Y incluso gente como Andrés Alamán, un diputado y ministro de Estado en ese momento, que era a su vez un gran dirigente opositor a la Unidad Popular, siendo muy joven, dijo: lo que quieren los revoltosos, los rebeldes, los insurgentes, los violentistas, como los llamaban, ¿cierto?, a la gente del 19, es que quieren volver a tocar el derecho de propiedad. Quieren cambiar el derecho de propiedad. Quieren atentar contra el derecho de propiedad. Entonces, ¿cuántos años después? La defensa del derecho de propiedad sigue siendo el elemento central de los sistemas capitalistas y el elemento en que cualquier grupo social, cualquier grupo político que intente tocar el poder, porque el poder, estimado y estimada, y ustedes lo saben bien, no está en el gobierno de turno, no está necesariamente en el sistema político. El poder real, efectivo, que tiene la dominación y controla una sociedad está entre los propietarios y controladores de los medios de producción, como también hoy día de los medios de comunicación. Yo no tengo que para qué decirlo, porque ustedes saben perfectamente que los medios de comunicación en Colombia están totalmente concentrados en 4 o 2 grandes familias, ¿cierto?, que hayan tenido el control de ellos. Y acá en Chile pasa exactamente lo mismo pasa en Argentina y pasa en todos los países latinoamericanos. Ahí el poder de la clase que tiene el control de los medios de comunicación, como los medios de propiedad privada, o como son los bienes comunes, tienen el poder. Y para poder, y esa es la lección que queda, esa es la lección que uno puede observar y decir, una revolución, por muy encaminada que se haga dentro de la democracia liberal y a través de los votos, siempre a la larga tiene que ser tiene que ser defendida con las armas. El gobierno de Salvador Allende hacía una revolución desarmada. Es decir, por eso
fue tan cruenta, también generó, ¿cierto?, esa dominación restricta de los militares, las Fuerzas Armadas nacionales, ocupando militarmente su propio país y dando muerte a todos aquellos que se oponían a eso. Entonces, eso explica. Y eso es lo que tenemos que tener claro hoy día cuando nos planteamos las reformas. Fíjense, y termino con esto. Este es el último punto que quiero tocar. Fíjense que cuando termina el gobierno de Salvador Allende, dramáticamente, hay lecciones que se sacan en distintos lugares para lecciones políticas. Y hay una que saca el eurocomunismo, que sostiene de que para hacer reformas tan profundas, tan importantes, tan ingentes, ¿cierto?, como las que Allende se había propuesto, era necesario que esa acción de partidos o el gobierno tuviera mayoría. Y Allende le decía, usted no tenía mayoría para hacer eso. Fíjense ustedes que en América Latina, y no voy a nombrar ningún país para que ustedes lo descubran solo, hay países donde los presidentes han ganado por sobre el 54% de los votos, y han tenido mayoría en el Parlamento, han tenido mayorías electorales y sociales, y las clases propietarias se han comportado de la misma forma como se comportaron contra Salvador Allende. Países que están alrededor de ustedes, experiencias políticas recientes, cumpliendo con elementos que decía, para hacer reformas estructurales profundas, ¿cierto?, que afectan a los poderes, hay que tener mayoría. Y cuando se tiene la mayoría, no se les permite. Y se generan otras formas de golpe de Estado institucionales en América Latina, particularmente y aquí voy a nombrarlo para que ustedes tengan la visión, desde el gobierno de cuando Zelaya en Nicaragua, perdón, en El Salvador, sí, Zelaya, o sea, se me fue en El Salvador, intenta hacer un cambio y los militares lo toman y lo ponen en la frontera. Y ahí se inaugura otro tipo de golpes de Estado institucionales en América Latina. Y contra presidentes o presidentas que han tenido la mayoría para hacer esos cambios. Queda claro de que las democracias, aunque le permitan ganar a un sector con todos los votos posibles, no pueden hacer lo que quieran los gobernantes, porque la democracia tiene un límite. Tiene un límite, como un libro que yo escribí, como decía Jairo ahí hace un rato atrás, he escrito varios libros. Uno de ellos se llama La frontera de la democracia. Y la frontera de la democracia, los límites de la democracia, es el derecho de propiedad aquí y en la quebrada del Ají, decirlo de alguna forma folclórica, como lo decían los Jaivas. No sé si ustedes conocen a ese grupo musical, los Jaivas. Bueno, eso es lo que se produjo en Chile. Esa es mi lectura interpretativa de lo que ocurrió en Chile. Y es lo que he querido comunicarle a ustedes, y espero que se haya escuchado bien y que podamos conversar ahora a partir de este momento. Gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu exposición. Te hemos estado escuchando muy atentamente. Afortunadamente hubo una buena señal, pero más que la buena señal fue tu análisis histórico de cómo se explica un proceso como el proceso de la Unidad Popular que lleva al triunfo de Salvador Allende y cómo, resultado de las medidas que se llevan allí a cabo por parte de ese gobierno, pues se observa la reacción por parte pues de los poderosos, los Estados Unidos y los poderosos de Chile. Abrimos entonces un espacio para inquietudes,
preguntas, comentarios de parte de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Quién quiere saltar al ruedo? Estamos en confianza, sin demoras. Jairo, dile que yo no les voy a poner nota, no les voy a poner calificaciones. Sí, por favor. Habla. Pues yo tengo una pregunta y es que más allá de... ¿Escuchas? Sí, sí, escucho. Tengo una pregunta que creo que va un poquito más allá de lo histórico, lo económico, sino que va más bien en lo social, y es que tengo la duda de cómo reaccionó el pueblo chileno en el momento en el que la Junta Militar logró tomar el poder del presidente Allende. Hasta donde tengo entendido, había una representación, entonces el pueblo chileno lo tomó como lo que era un ataque a la democracia directamente, lo vieron como cierto... ¿Alcanzaste a escuchar? Poco claro, no es que la persona que se haya expresado lo haya hecho poco claro, sino que la emisión del sonido no llegó muy claro, así que no. Cuando preguntemos, vamos a acercar acá. Pero la pregunta es acerca de la respuesta, la reacción del pueblo chileno. Una vez se produce, digamos, el golpe militar, considerando que para ese momento se había producido, eso es lo que se afirma, un severo deterioro de la situación económica, había una afectación en consecuencia de sus condiciones de trabajo y en cierta manera si había o no una expectativa de que con un cambio político de esas características podía entonces mejorarse la situación generada pues durante el gobierno de Allende. Vamos a escuchar tal vez varias preguntas primero y luego Ok. Acércate para gritas un poco. No, de alguna manera. Hola, es que tenía una duda y es cómo exactamente qué relación tuvo el golpe de Estado de Allende con el estallido social que se dio en estos últimos años, que no me quedó muy claro. A ver, de nuevo, por favor. Entre lo que pudiera ser, en términos históricos, una eventual línea de continuidad entre lo que es la experiencia del gobierno de Allende y lo que luego es el estallido social. Ajá. Sobre todo, a partir de la valoración que haces de cómo las clases dominantes frente a situaciones que amenazan sus intereses, pues producen reacciones de ese tipo. ¿Algún otro comentario? Sí, fuerte. Sí, me gustaría saber tu punto de vista acerca de la situación, digamos, simbólica, o sea, la opresión simbólica que existe actualmente para mantener pues sí, ese sistema capitalista ante lo que nos estás explicando ya al final, para decir que de alguna manera eso se sigue repitiendo de múltiples y de otras formas, pero me gustaría como conocer tu punto acerca, digamos, con la tecnología o las redes sociales, en cómo se manifiesta ahora ese sistema pues capitalista y de control y pues de poder económico. Dejemos esas tres para el principio y después vamos con otras si tú quieres, Jairo. ¿Te parece? Primera ronda. Voy entonces con la primera pregunta. Lo que hay que entender cuando hay un proceso revolucionario en curso, cuando hay un proceso de transformaciones de las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales de una sociedad, siempre va a haber una situación de dislocación, va a haber una alteración de los órdenes que se tenían constituido. Por lo tanto, va a haber, por decirlo así, comillas, un tipo de desorden social donde va a haber mucha conflictividad. Los procesos revolucionarios no son procesos tranquilos,
los procesos revolucionarios no son un lecho de rosa, no es una festividad, sino que es una conflictividad entre distintos grupos, clases que están confrontados por proyectos diferenciados. Por lo tanto, la sociedad chilena en ese momento, entre 1970 o incluso mucho antes, desde 1967 en adelante, vivía una situación de convulsión social por los cambios que se estaban produciendo. Porque no es fácil modificar estructuras, cambiar las condiciones, ¿no? Siempre van a haber gente que va a estar a favor, gente que va a estar en contra, luchas internas, etcétera. No es un momento de paz. Lo que quiero señalar es que las revoluciones, sean estas triunfantes o revoluciones fallidas, no son periodos de paz. Y por lo tanto la sociedad chilena no vivía en un periodo de paz. Yo lo digo, yo tenía, cuando comienza el gobierno de Salvador Allende, tenía 10 años, perdón, tenía 12 años, y cuando termina tenía 15. O sea, vivo 3 años intensos, porque era intenso porque había discusión, había polémica, uno se comprometía en cada una de esas situaciones. Sin duda que eso, el proceso mismo afecta las condiciones de existencia y materiales de las personas, tanto de las capas altas como las capas bajas. En las capas bajas se veían beneficiadas por todas las políticas sociales y públicas que desarrolla el gobierno popular. Los sectores altos se veían afectados porque eran sobre sus propiedades, sobre sus condiciones materiales las que eran afectadas. Había una redistribución del ingreso muy fuerte, pero también cabe señalar que una de las medidas que adoptó la oposición, financiada, y así lo prueban diferentes documentos, financiada por el Departamento de Estado norteamericano a través de la CIA, miles de millones de dólares puestos para desestabilizar tempranamente el gobierno de Salvador Allende, incluso con la idea de que no llegara a asumir. Ahí se asesina al general Schneider, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en octubre del 70, como una forma de impedir la llegada de Allende al poder. Es decir, había toda una conspiración, y una de las conspiraciones estaba dedicada a generar un problema de abastecimiento de productos de primera necesidad. Era una acción de que habían filas para comprar distintos productos, ¿no? Durante el año 72, el año 73, se agudizó esa situación. Fíjense usted que lo más dramático de todo, que esa era una forma de producir una molestia, un malestar, un enojo, una rabia dentro de los sectores sociales contra el gobierno, porque no tenían, se decía que no se tenía que comer, que no se tenía pan, que no se tenía leche, etcétera. Todo eso, un cúmulo de mentiras que en realidad era la forma como la oposición se encargaba de generar un boicot al gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo queda demostrado aquello? Queda demostrado que el golpe se hace el día 11, día martes 11, durante todo el día está la refriega. El día miércoles 12 se establece un toque de queda general para el país y todos tenemos que estar encerrados durante el día 12. El día miércoles, el día jueves 13 se levanta entre el toque de queda entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, para que las personas puedan salir. ¿A qué? Salir a comprar y abastecerse de productos de primera necesidad. Y lo más extraño de todo, que habían aparecido todos los productos que estaban desaparecidos. Los almacenes estaban llenos de té, de leche, de huevos, de pan, etcétera. No había aparecido. ¿Y cómo se hizo eso? ¿Quién produjo todo eso? Si estaba todo suspendido durante un día y medio o 2 días, porque el día 11 fue un día normal, el día 12 toque de queda, el día
ese un día, medio día de trabajo, o no de trabajo, sino de salida, y había las cosas. Es que eso era porque los comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, habían acaparado, guardado, escondido los productos de primera necesidad para perjudicar pocos. Entonces, todo financiado eso por la CIA. Y por lo tanto, claro, había mucha gente que estaba descontenta por eso, por el gobierno de Salvador Allende. Y eso no justifica un golpe de Estado. Eso no justifica la prisión política. Eso no perjudica, que sea, no justifica ninguna de las cosas que se dieron. Y la expectativa fue muy baja, porque indudablemente lo que después vino entre el año 1975 y el año 1982, Chile vive una situación de pobreza, de miseria, muy profunda. Y más encima en el 82 se produce la crisis de la deuda, en la cual las condiciones paupérrimas de la sociedad chilena se mantienen. Fíjense ustedes que para 1988, cuando se pierde Pinochet el plebiscito sucesorio de continuidad en el poder y gana la concertación de partidos por la democracia, de una población que no éramos más de 12 millones de habitantes en esa oportunidad, 12, 13 millones, 5.600.000 personas estaban bajo la línea de la pobreza. Es decir, los gobiernos de la concertación que siguen al triunfo de Patricio Aylwin reciben al país, después de 17 años de dictadura militar neoliberal, con 5,5 millones de pobres. De pobres. Es decir, el gobierno militar o la dictadura cívico-militar no hizo un gobierno, no gobernó para los sectores populares, ni para los sectores trabajadores, no. Lo que hizo fue reestructurar el capital para beneficio de los capitalistas. Chile se convierte en una sociedad neoliberal a lo largo de estos últimos 50 años, fundamentalmente porque el capital chileno ha tenido muy buenos réditos, muy buena renta, que no ha sido distribuida a lo largo y ancho de los chilenos. Uno de los elementos que explica, y aquí me paso a la segunda pregunta, lo que explica el estallido del octubre del 19 tiene que ver con la brecha de desigualdad, profunda brecha de desigualdad que hay en Chile. Uno de los elementos centrales que hace la concertación de Partido por la Democracia durante esos 30 años es reducir la pobreza a través de políticas de afectación social, en grupos vulnerables. Pero sin embargo, la pobreza, que eran, como les decía, 5 millones, se reduce a hoy día a 1,5 millones de personas bajo la línea de pobreza, pero pobres siguen siendo, pero la brecha de la desigualdad social es profunda. En Chile, y ustedes están en la Universidad Nacional de Colombia, que es gratuita para todos los que están ahí sentados. Pero en Chile no hay educación gratuita. Se paga toda la educación. Pero no solamente se paga la educación, sino que también se paga la salud. También se paga todo. En Chile todo se vende y se compra en una sociedad neoliberal profundamente masificada. Bueno, esa responsabilidad también de los gobiernos de la concertación por la democracia, que asumen para tranquilidad, para mantener la estabilidad política, para mantener, digamos, que no volviera a ocurrir lo que ocurrió el 70, al 73, ¿cierto? Menos la dictadura de 17 años, mantener las mismas estructuras de dominación que había establecido Pinochet y los Chicago Boys, los neoliberales. Chile se convierte en la principal sociedad neoliberal del continente. Entonces, en ese sentido, el estallido
La revuelta, como le llamo yo, la revuelta popular, es una expresión de descontento acumulado a lo largo del tiempo contra la dominación neoliberal, pero perdió. Lo curioso es que perdió, porque después cuando se hace el intento de cambiar la Constitución, el 4 de septiembre del 22, mayoritariamente la ciudadanía que vota, el 62%, termina votando a favor de la continuidad del sistema neoliberal y rechaza la Constitución que había propuesto. Y ahora estamos en otro proceso constituyente que es cierto, tenemos la posibilidad de no cambiarla, porque fíjense ustedes la trampa política que está Chile. Porque si gana la Constitución que está proponiendo hoy día la derecha unida, tanto la derecha tradicional como la derecha, como le llaman acá, la derecha tradicional y la derecha extrema, si gana ese proyecto, se profundiza, pero ya dramáticamente, el neoliberalismo. Pero si pierde, se mantiene la Constitución de 1980, es decir, se mantiene la Constitución política que el dictador hizo aprobar de manera fraudulenta en 1980. Quedamos donde mismo. Por eso digo, ya en una reflexión en este sentido más actualizada que la anterior, estamos viviendo un eterno presente neoliberal. Chile no ha salido, no ha logrado salir del presente neoliberal, y ese presente tiene muchos elementos, como decía la última persona que preguntó, de conservadores, pero conservadores de puño, de nueva forma de ser conservador. Los que salen a la calle algunas veces a reclamar sobre X o Z cosa, plantean una cierta continuidad con el sistema capitalista, pero quieren cambio en ese sistema capitalista, pero no lo quieren modificar. Yo creo que uno de los traumas que nos dejó el golpe de Estado de 1970 es que los chilenos hemos abandonado la idea del cambio social profundo. Yo tengo la impresión de que el daño generacional y transgeneracional que afectó a la sociedad chilena es que se contiene frente a la posibilidad del cambio. El cambio no se quiere radical, se buscan cambios mínimos, se buscan cambios que no afecten total y completamente lo que yo poseo, lo que yo tengo, o las estructuras políticas y sociales, simbólicas, conocidas. En ese sentido, los medios de comunicación trabajan muy bien, los medios de comunicación que están en manos de los sectores propietarios de este país, de los grupos económicos más importantes, el Mercurio, la televisión abierta, todo está dominado por los empresariados, generan estas emisiones de mensajes comunicacionales donde hacen ver que el mejor sistema es el capitalista, que el mejor sistema es la vida de mercado, donde la vida, fíjense ustedes que, bueno, en Bogotá yo he estado ahí también, se ve algunas de estas cosas, pero los elementos, el lugar principal de los chilenos y chilenas, ¿cuál es? El mall. Es el gran centro comercial donde van a pasear, van a consumir visualmente, van a tener vida social dentro del mercado. El mercado define y organiza la vida de los sujetos en la sociedad chilena. Es el triunfo, a pesar del genocidio popular, el triunfo del capitalismo en Chile. Cuando yo hablo de la sociedad neoliberal triunfante, muchos amigos míos y compañeros de partido, de posiciones, como que se extrañan y muchos de ellos se enojan. Pero lo que no podemos dejar de ser los analistas, los sociólogos, los politólogos, las personas que estamos haciendo el análisis de la sociedad, no las podemos hacer desde la minoría o desde los grupos que se oponen a tal, sino tenemos que ver cuál es el comportamiento, cuál es la forma que se desenvuelven los sujetos y sujetas dentro de una sociedad. Y mayoritariamente la sociedad chilena
es una sociedad, ya sea por dominación, por hegemonía, ya sea por manipulación, ya sea por tergiversación, por actuación de los medios de comunicación que tergiversan y modifican todo, ¿cierto? Es una sociedad neoliberal. Y eso fue lo que ese grupo de chilenos y chilenas que en octubre del 19 tratamos de romper, pero desgraciadamente, visto desde el punto de vista de lo que son las elecciones, ese grupo no pasó de ser un grupo pequeño de 4 millones y tantos de personas frente a 8 o 9 millones de personas que votaron a favor de la mantención del orden político neoliberal construido por la dictadura. Podemos nosotros emocionarnos mucho con todos los actos que vimos, las romerías, las mujeres vestidas de negro rodeando la moneda, el Palacio de la Moneda con un vela encendida para que nunca más se produjera aquello, o el acto que se hizo después en la noche del día 11 en el Estadio Nacional del campo deportivo en donde fueron asesinados mucha gente, fue un campo de concentración. Es como el Estadio Nacional de campo de fútbol fue un campo de concentración durante la dictadura. Entonces, la gente fue 60.000 personas estuvieron ahí, pero desgraciadamente la no enseñanza, la prohibición